Hola Juanitos, bienvenidos a este primer episodio del programa Hace años pasó, del canal Planeta Quichayas. Estamos con Fran Granados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bien. No sé si lo conocéis, es un antiguo del Quichayas. Desde que empezó todo esto está aquí con nosotros. Hablando de cómo empezó, cuéntame, Fran, ¿cómo empezó el Quichayas? Pues mira, el Quichaya empezó de una forma muy bonita, ¿Mm? porque los que éramos un poco más mayores nos dedicábamos bueno, en vez de estar en la calle, pues a ir con los que eran más pequeños que nosotros, por recogerlo de una forma. Recogerlos, lo que era en el colegio antiguo, bueno, a día de hoy es el Verdamecha. Algo parecido a esto, ¿verdad? Efectivamente, esos fueron los inicios. Os voy a ir poniendo fotos para que veáis mientras Fran nos explica un poquito de historia. Entonces los inicios lo hacíamos entre el colegio y la calle. Ajá. Pero bueno, la idea era ir recogiendo a todos los niños más pequeños, más que nada para sacarlos de lo que era la calle, de la cosa mala que había en la calle en aquellos momentos. Estamos hablando del año 77, 78. Jolín, ¿cuánto tiempo? He de recordar que en aquella época estaba muy latente aquí en Belviche lo que era el tema de drogas. Bueno, y uno de los objetivos era quitar lo que era a los menores de drogas. De la calle, eso está muy bien. Cuéntame, Frank, ahora lo que se llama la asociación No Quichayas es porque antiguamente empezó llamándose Quichayas solamente. ¿Cómo se fraguó ese nombre? Cuéntame un poquito. Me acuerdo que hacíamos reuniones, más que nada porque teníamos que consolidar lo que era el club en sí, el Splay en aquel tiempo. Y bien, y bueno, uno de los grandes problemas que tuvimos fue el poder hacer el nombre, claro. Que era el nombre. Tenemos en cuenta que Belviche en aquella época no se hablaba casi catalán. Claro, pero el nombre está en catalán, claro. Salieron nombres de toda clase. Que si niños, que increíblemente muchísimos nombres. Pero bueno, gracias al padre Monfort, que fue uno de los grandes impulsores, que aquí más adelante veremos alguna foto, la cual sale, nos dijo, oye, pues ya que nos dedicamos a los niños, a darle lo que es una ética acorde, una moral, claro, y todo en positivo, y estamos para los niños, ¿qué tal si le ponemos el nombre de Quichayas? La verdad es que en aquel primer momento decía Quichaya, ¿qué es Quichaya? Suena como raro, ¿no? Sí, no sabíamos en sí qué era Quichaya. Entonces cuando nos lo explicó, refería a niños, claro. Quichayas. Entonces nos pareció estupendo y a partir de entonces pues decidimos el nombre de Quichaya. Pero tuvo su tiempo. Qué bueno. Hablabas de intentar transmitir a los niños valores, quizá ese puede que fuese uno de los motivos por lo que se inició el Splay, se organizó un Splay. Sí, ese fue el gran motivo. O sea, ¿cómo vamos a decir? Queríamos inculcar lo que era solidaridad de unos con otros, el ser niños, incorporar también el tener un egoísmo, esto para mí, esto para mí, esto para mí. Viene como innato, pero bueno, intentamos compartir todo. Entonces lo que aportábamos allí no era en sí de uno en concreto, era de todo, era del grupo. Claro. Entonces sí que habían diferentes etapas de los niños más pequeños, que podían ir entre 7, 8 años, hasta 14, 15, que ya eran los más grandecillos, los cuales muchos pasaron a ser después monitores. Qué bueno. Eso es bueno. Has comentado la figura del padre Monfort, que fue muy importante en los inicios del Quichayas. ¿Qué significó para ti? Bueno, para mí la verdad es que fue un hombre con unas ideas muy, ¿cómo lo diría? No estrafalarias, pero que no acorde al tiempo. Claro, o sea, revolucionarias quizás. Efectivamente, revolucionarias. Claro. Me acuerdo muchas veces que íbamos a su casa a hacer con la ciclostil, a hacer panfletos de críticas. Uy, me pillan muy joven, yo no sé. De críticas. Esto del ciclostil tenías que escribirlo primero a máquina, después se ponía en una especie de imprenta, le dabas a la máquina y ahí íbamos haciendo los panfletos que después íbamos repartiendo a escondidas. Seguro de las cosas que nos parecían. Algunos de vosotros sabréis lo que es la ciclostil, qué bueno. Sí. Por suerte ya no se utiliza, ¿no? Las cosas han mejorado muchísimo. Era una persona con unos valores cristianos, perfecto.
Dentro de esto no se metía con nadie, al contrario, ayudaba al que podía. Era una forma de acorde al tiempo, se salía. Sí, se salía un poquito de lo que seguía todo el mundo, ¿no? De los patrones sociales. Cuéntame, ¿recuerdas alguna anécdota? ¿Qué recuerdas de aquellos años? Algo. Hombre, en aquellos años muchas cosas. Te viene a la cabeza, cada vez que voy viendo fotos. Viendo estas fotos. Sí, más que nada la solidaridad que intentamos inculcar en los niños. Sobre todo eso, fuera egoísmos, el compartir, cosa importante. Pero bueno, se consiguió bastante. Se consiguió quitar a los niños de lo que era la droga en esta edad. También, una edad adolescente que es muy mala. Establecer unas raíces, ¿verdad? Sobre todo de solidaridad. Mira, aquí estamos viendo más imágenes. Sí, esto todo es en la calle. Y cuando no era en la calle, los sábados íbamos lo que era Alberda Mecha allí. Mira, justo esta foto está muy bien. Aquí vemos una especie de colonias, quizá parece. Sí, son colonias. ¿Cómo eran las colonias y los campamentos de aquellos años? Míralo aquí. Qué felices. Ya, precisamente las colonias eran muy divertidas, eran de 15 días. Y claro, hay que tener en cuenta que no teníamos subvenciones de nada, que los niños pagaban 25 pesetas en aquella época, pero la verdad es que nadie pagaba. Al contrario, los únicos que pagábamos eran los monitores. Sí, los monitores, ¿no? Que decían, va, por los niños, lo que sea. Entonces, claro, teníamos que comprar materiales para hacer lo que eran titellas, para hacer macramé, para hacer actividades, los sábados por la tarde. Y bueno, y se consiguió mucha cosa. Fuimos haciendo poco a poco íbamos haciendo... Poquito a poco y... que los niños tuvieran más conciencia, sin dejar de ser niños. Cosa importante. Sí, claro, sin romper esa inocencia que tienen los niños. Entonces, como me has preguntado lo de las colonias, cuando llegaban las colonias, no sé si recuerdo que 15 días de colonia eran alrededor de 225 pesetas, por ahí iba, que al final tampoco pagaban los niños. Ya. Pagábamos los monitores pagábamos todos, porque podíamos. Quien no podía no pagaba, la verdad es esa. Viene a ser más o menos como ahora la esencia que tiene Quichaya. Claro. El ayudar a quien no puede, el compartir. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban las colonias, lo único que pedíamos a los padres es que nos dijeran cuántos iban a venir, pero por favor que vinieran antes. Claro. No vinieran el día antes de marcharnos. Con la mochila a cuestas. Efectivamente, con la mochila a cuestas. Cogíamos el tren y venga. O las salidas que hacíamos los monitores, que las hacíamos normalmente a Iguafreda, o una esplanada que le llamábamos la esplanada de los escorpiones, porque había escorpiones. Porque había ahí plagado. Está. Pero muy bien, Qué bueno. Muy bien. Recuerdos muy bonitos, muy bonitos. Enseñamos también cuestión de naturaleza, lo que eran plantas, animales. Claro, porque antiguamente, como no habían las nuevas tecnologías, pues igual se estudiaba más esto de las plantas, ¿verdad? ¿Qué actividades hacíais, por ejemplo, en el splay o cuando ibais de colonias? Mira, actividades, hacíamos sobre todo juegos, porque no olvidemos que eran vacaciones, esas vacaciones que los padres muchos seguían trabajando, nosotros nos hacíamos cargo de los críos, y las actividades que hacíamos eran acorde a su edad. Claro. Acorde a su edad. Pero bueno, siempre había lo que eran salidas al río, para decir algo, salidas a la montaña, salidas por los parques. Qué bueno. Que los parques de ahora no son los parques de antes. También es diferente, pero sí. Cuestión de piscinas, sí. Lo que sí, claro, esto antes, aquí tenemos al Padre Monfort. Mira. El Padre Monfort aquí, bueno, haciendo alguna actividad en la que cual todos ganaban. O sea, siempre había un premio para todos. Por lo menos dábamos una alegría. Una iniciativa, ¿verdad? Ese ímpetu. Sí. Estamos viendo muchas fotos, ¿eh? No sé si reconoces a alguien. Estos son demasiado pequeños. Pero también hay que decir que cuando nosotros íbamos de colonia, no llevábamos cámaras. Es anterior a todo esto. Claro, los inicios del Quisayas es mucho anterior a esto, claro. Sí. Esto igual debería ser... Sí, por ejemplo, ellos dos... Años 80 y mucho, ¿no? Sí. Eran monitores. Bueno, primero fueron
niños del club y después pasaron a ser monitores, como ya he dicho, como iban por edades, a partir de 15, 16 les gustaba lo que era todo el sistema y a partir de ahí se pasaba a ser monitor. Esto, por ejemplo, también hacíamos obras de teatro, que lo hacíamos en las Teresianas. Me acuerdo de una representación que hicimos que era El fantasma del castillo. Y bueno, ahí participamos todos los que podíamos y más, aún sin saber el guión, ¿no? Era bonito. ¿De quién recuerdas tú de aquellos años? Pues mira, por ejemplo, ahora acabo de ver a Beni, al Jordi, al José Luis Ariño, Antonio Rosa, al Rafa, es que a la Amelia, al Agustín. Sí. Esto, por ejemplo, también hacíamos vivac en la mira, este de aquí abajo es el Rafa. Y hacíamos vivac, era una experiencia muy bonita porque era dormir al raso. Era una aventura, ¿eh? Y tengamos en cuenta que eran niños también. Claro, siempre pillábamos, era época de verano y muy bien, claro. Muy bien. Buscar nuevas expectativas, descubrir cosas. Mira, tenemos aquí a la Beni a la escuela. Madre mía. Todavía mantenemos contacto. Eso sí, los niños cuando íbamos a Colonia, todos tenían una misión. ¿Así? O sea, unos ponían platos, otros cubiertos, otros tenedores, servilletas. Bien organizados, ¿eh? Y cada uno colaborando. Bien organizados como podíamos. Pero muy bien. Mira qué foto. ¿Veis? Homes y dones preparats y responsables. La verdad es que la cuestión social, el Quitxayas lo vive muy en primera persona. Muy en primera persona. Nos vamos a quedar, si te parece, con esta foto. Hay muchísimas más, muchísimos recuerdos. Yo quería darte las gracias, Fran, por este ratito que has compartido con nosotros. Seguro que hay mucha gente en casa diciendo, ¡ay, qué buenos momentos! Es verdad. Quisiera hacerte entrega de este diploma. Quería hacerte entrega para que fueras nuestro embajador Quitxayas. Pues muchísimas gracias. Y sobre todo a Quitxayas. Sigo colaborando, seguimos colaborando en Quitxayas. Más que nada porque su esencia no ha cambiado. Claro, sí. Y espero que no cambie. Ojalá podamos seguir ayudando a muchos más niños. En definitiva, a todo el mundo que lo necesite. Y ¿qué más decir? Simplemente que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por este ratito. A ti, Fran, y a los que nos estáis viendo en casa. Si os ha gustado, pues acordaos de suscribiros al Planeta Quitxayas y nos vemos en un próximo capítulo. Y algo que sí que quiero decir es que dime, Fran. Yo soy Juanito. Yo soy Juanito. Hasta luego. Hasta luego.